A ver, déjame adivinar, seguramente lo que haces actualmente es buscarte estrategias de trading en internet que sube cualquier persona de por ahí, cualquier boludo que está en internet. No le haces ningún backtesting y ya te mandás al mercado a operar. Y después te empezás a quejar de que la estrategia no funciona, de que la estrategia no es rentable y qué sé yo. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo te explicara cómo crear tu propia estrategia de trading? Sí, tu propia estrategia de trading. No hace falta que sigas a nadie. Simplemente vas a crear tu estrategia, vas a probarla, vas a comprobar que funciona y después vas a empezar a operarla en caso de que funcione. Eso es lo que te voy a comentar en este video. Pero antes que nada, y como yo sé que sos una persona realmente comprometida, en la descripción de este video te voy a dejar todas las plantillas que vamos a usar para crear tu propia estrategia de trading. Lo vamos a hacer a través de 5 pasos. Cada uno de estos pasos es súper, pero súper importante, así que quédense hasta el final, no se salteen nada y obviamente déjenme un buen like y un comentario si es que les está gustando el video, porque me va a ayudar a seguir trayendo esta clase de videos de forma totalmente gratuita. Pero bueno, paso número 1, definir el horario, el activo y la temporalidad. Creo que es la base de absolutamente todo, es como la fundación, las bases de una casa. Bueno, esto es este paso. El horario es lo más importante de todo porque va a depender un poco de tus actividades del día a día. Capaz que vas a la universidad, capaz que estás trabajando, capaz que en este horario estás durmiendo porque en tu país es de noche, etcétera, etcétera. El horario es lo más importante de todo. Básicamente acá te dejo los horarios de las sesiones, que son estas 3, y este es el horario de Argentina. La sesión de Tokio de 21 a 6 de la mañana, la sesión de Londres de 5 a 3 y la sesión de Nueva York de 9 a 13. Ahora en realidad es de 10 a 13 porque estamos en el horario de verano. Acuérdense que se adelanta una hora, pero bueno, eso es tema para otro video. Por ejemplo, este horario va a ser importantísimo porque yo, que soy de Argentina, voy a operar en el horario de Nueva York porque me es más cómodo que operar en Londres, por ejemplo, que abre recién a las 5 de la mañana. En cambio, una persona de España sí que puede operar en el horario de Londres tranquilamente, pero una persona argentina como yo le cuesta más porque a esa hora estoy durmiendo, obviamente. La de Tokio la podés operar si es menos volátil, tenés que elegir bien el activo con el que la vas a operar. Por ejemplo, no podés operar el eurodólar en el horario de Tokio porque no va a haber mucha volatilidad, capaz que te conviene operar el yen japonés, pero de todas formas yo la descartaría, yo me quedaría en lo posible con la sesión de Londres o la sesión de Nueva York. Y vos me vas a decir, pero ¿qué pasa si soy de Argentina y en el horario de 9 a 13 horas trabajo? Bueno, pasa que sí o sí, o te vas a tener que levantar recontra temprano y operar la sesión de Londres, o vas a tener que operar la sesión de Tokio en algún activo en particular, o vas a tener que operar en una temporalidad mayor dentro de la sesión de Nueva York. Ahora quédate tranquilo que lo vamos a ver poco a poco. El activo es lo siguiente que tenemos que definir. Es decir, tenemos que ver si queremos operar el eurodólar, por ejemplo, el dólar yen japonés, el dólar contra el yen japonés, la libra esterlina yen japonés, libra esterlina dólar, etcétera, etcétera. Después también podemos operar el oro, el Nasdaq, el Bitcoin, etcétera, etcétera. Podemos operar el activo que nosotros queramos. Y vos me vas a decir, pero Lucas, ¿qué activo voy a tener que elegir? ¿Cuál es el mejor de todos? Bueno, eso depende de lo que vos quieras. Por ejemplo, si vos querés movimientos rápidos y volátiles, capaz que te conviene operar Bitcoin. No vamos a entrar demasiado en detalle en cada uno de los activos porque no tendría ningún tipo de sentido, pero básicamente tenés que averiguar cuál tiene más volatilidad, cuál tiene menos, cuál tiene el broker en el que vos operás, cuál tiene más spread, cuál tiene menos spread. Acordate que el broker que yo te recomiendo es HFM, que tiene unos spreads bajísimos, que sería la comisión que pagas, o sea que vas a pagar muy poca comisión. Te voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción. Después vamos a tener que ver la temporalidad en la que queremos operar. La temporalidad no es lo mismo que el horario. Acuérdense, el horario es el horario justamente, y la temporalidad es decir cuánto representa cada una de estas velas. Por ejemplo, en este momento cada una representa 5 minutos. Si yo lo cambio, cada una representa 1 hora y así sucesivamente. Podemos elegir la temporalidad que queramos. Si vos, por ejemplo, elegís Nueva York y estás trabajando, obviamente no vas a elegir la temporalidad de 1 minuto o 5 minutos. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar en el gráfico, la vista en el gráfico, lo que dure la sesión. O si dura la sesión de 9 a 13, vas a tener que estar de 9 a 13 prácticamente con la vista en el gráfico, y si estás trabajando no vas a poder hacerlo. Así que yo no te recomendaría esta temporalidad. ¿Qué temporalidad te convendría si estás trabajando? Bueno, una que el precio se mueva un poco más lento, por ejemplo. Puede ser la de 15 minutos, 30 minutos o 1 hora. ¿A quién sí le recomendaría la temporalidad de 1 minuto, 5 minutos? A alguien que pueda operar en ese momento, en ese horario que ya definió previamente. A esa persona sí que le recomendaría la temporalidad de 1 minuto o 5 minutos. E incluso
operar en varias temporalidades. ¿Qué quiere decir esto de operar en varias temporalidades? Bueno, quiere decir que quizás hacemos el análisis en 1 hora, pero después pasamos a una temporalidad más abajo, como 15 minutos quizás, y afinamos un poco la entrada. O quizás pasamos de 15 minutos a 5 minutos, o de 5 minutos a 1 minuto, etcétera, etcétera. Pasamos al paso 2. El paso 2 es simplemente encontrar un patrón que se repita a lo largo del tiempo. Puede ser un patrón, una vela, etc. Por ejemplo, imagínate que en el gráfico hay un patrón de estos que ya son bastante históricos, o sea, están en todos los libros, un hombro, cabeza, hombro. Y vos ves que este patrón se repite siempre y ese ya tranquilamente podría ser tu patrón que busques todos los días para operar. O quizás alguien busca esto de acá, una toma de liquidez y opera en este punto. Ese sería el patrón que busca esa persona. O quizás otra persona lo que busca es esto. Busca un order block acá, un movimiento súper fuerte. Entonces cuando el precio llega nuevamente ahí, esa persona está atenta a realizar o no la operación, porque el patrón que encontró, la señal que encontró, digamos, era ese order block. ¿Qué otra cosa puede ser un patrón? Bueno, un patrón podría ser, por ejemplo, una zona así de soporte y resistencia. Imagínate que esto es una resistencia y acá en esta resistencia encuentra que hay una envolvente bajista. Esta envolvente bajista podría ser su patrón de vela, por ejemplo. No hace falta necesariamente que sea un patrón gráfico, sino que con que sea un patrón de vela o cualquier patrón realmente ya va a ser suficiente. Eso sí, tiene que ser un patrón que se repita prácticamente todos los días. Lo tercero que vamos a tener que hacer, y esto es súper importante, es una vez que definimos el patrón que se repite todos los días que queremos operar, va a ser agregarle alguna regla y alguna confluencia como para borrar el ruido del mercado, digamos, ¿no? Para que tengamos mayor probabilidad de acertar. Porque, por ejemplo, imagínate que tu patrón era este order block, pero vos realmente no te quedás solo con ese order block, sino que le agregaste además la regla de que este order block tiene que coincidir con alguna línea de tendencia, por ejemplo. Esto acá, imagínate que esto es una línea de tendencia y coincide ese order block con la línea de tendencia. Bueno, esa podría ser tranquilamente una de las confluencias para el paso número 3. O imagínate que tu patrón realmente era este de acá, era una toma de liquidez, pero no te quedaste solamente con la toma de liquidez, sino que esperaste, por ejemplo, a que haya una envolvente bajista. Esperaste esto en la toma de liquidez. O quizás vas más allá y le pones otra confluencia más. Imagínate que se tomó la liquidez, encontraste el patrón este de envolvente bajista y también dijiste que tenía que haber un imbalance en esta zona. Imagínate que acá hay un imbalance. Si no sabes lo que es un imbalance, anda a verte este video, pero yo voy a tener en cuenta que ya lo sabes. Así que imagínate que también tendrías un imbalance acá, así que se combinaría la toma de liquidez, el patrón de envolvente y el imbalance. Acuérdense, de todas formas, no es bueno poner 10 millones de confluencias, porque al final si ponemos 10 millones de confluencias no se va a dar nunca esa operación porque es demasiado, son demasiadas confluencias. Yo creo que con una o dos confluencias además de tu patrón ya va a estar más que bien. 2 a lo mucho, diría yo. No solamente puedes quedarte con una confluencia de acción del precio, quizás podrías activar el RSI, por ejemplo, o cualquier otro indicador y agregarle una confluencia con esos indicadores. Por ejemplo, en este caso que se agarró la liquidez, imagínate que realmente no había un imbalance, pero sí estaba este patrón de envolvente bajista y viste que en el RSI estaba sobrecomprado. Bueno, esa sería otra de tus confluencias. Yo te lo mostré con el RSI, pero podrías agregar cualquier indicador que quieras. El cuarto paso sería definir nuestro stop loss y nuestro take profit. Esto va a ser literalmente lo que defina si tu estrategia es una estrategia ganadora o es una estrategia perdedora. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero, por ejemplo, imagínate que le hiciste en este punto. En este punto nosotros realizamos la operación. Tenemos que definir cuál va a ser nuestro riesgo máximo por día, por ejemplo. Generalmente por día es entre un 0,5 y un 1%. Tu riesgo máximo es un 1% por día. Y vas a tener que definir tu stop loss. ¿Dónde vas a querer que esté ese stop loss? Por ejemplo, podría ser 10 pips por arriba de tu entrada. O podría ser en el último máximo, que sería por acá, porque está el último máximo. O podría ser encima de un imbalance, si es que por acá hay un imbalance cerca. O podría ser también por encima de la línea de tendencia. En este caso, tenés que tener un criterio para poner ese stop loss y no ponerlo así nomás, ¿no? Pero si vos encontrás ese criterio, tenés que repetirlo siempre en las operaciones. Básicamente el stop loss tenés que ponerlo en un lugar donde el precio le sea difícil llegar. Y después tenés que definir tu take profit, en dónde va a estar. Generalmente, mínimo, un beneficio de 2 a 1, eso no te lo discuto. Sí o sí, un 2 a 1, según mi opinión,
un 2 a 1 está perfecto como mínimo. Pero después también podrías poner el take profit en zonas de liquidez. Por ejemplo, acá hay un mínimo, entonces pondrías el take profit en todos los mínimos, digamos. O quizás pondrías el take profit en donde haya una especie de imbalance. Imagínate que acá hay un imbalance, pones el take profit en esa zona. Esos serían como los criterios para poner el take profit. También en zonas en donde el precio podría reaccionar. Finalmente, con estos 4 pasos ya creamos nuestra estrategia. Pero todavía no podemos usar esta estrategia. Vos me vas a decir, pero Lucas, ¿por qué mierda no podemos usar la estrategia si ya la creamos? Ya le pusimos el horario, le pusimos el activo, le pusimos absolutamente todo. Sí, le pusimos absolutamente todo a la estrategia, pero todavía no la probamos. No vamos a operar con plata de verdad o en una empresa fondeo o donde sea si no probamos realmente que la estrategia funciona. Y la forma en que vamos a tener de probar esta estrategia es haciendo un backtesting a la propia estrategia. Lo vas a poder hacer con las plantillas que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Acordate que esas plantillas tienen una versión paga y una versión gratuita. La versión de paga obviamente que tiene muchísimas más cositas que yo la verdad que si te lo vas a tomar realmente en serio, pero realmente en serio, te recomiendo el combo que está como creo unos $100 y literalmente tenés todas las plantillas con póster, con un montón de cosas y todas las actualizaciones que les haga en el futuro. Así que nada, si te puedes dar ese lujo te lo recomiendo y si no, no hay ningún problema, te vas a usar la plantilla gratuita que con eso para empezar ya va a estar bastante bien. Bueno, en primer lugar nos vamos a la plantilla del backtesting que sería esta de acá. Acá vamos a tener que poner el nombre de la estrategia, en qué activo lo operamos, en qué temporalidad, la descripción, etcétera, etcétera. Acá vamos a tener algunos gráficos y acá los meses con las estadísticas de cada uno de esos meses. Lo que vamos a tener que hacer es completar cada uno de los días dependiendo de las operaciones que hagamos. Y acá les recomiendo usar la herramienta de reproducción de TradingView porque si no es como que vamos a estar haciendo trampa al ver el gráfico. Pero básicamente imagínate que nuestra estrategia es operar en alguna zona de liquidez que coincide con alguna zona de línea de tendencia, por ejemplo. Me lo estoy inventando para el ejemplo. En la sesión de Nueva York. Y acá si te fijas, el precio tomó liquidez de este máximo, acá lo tomó, coincide con esta línea de tendencia. Así que este punto sería buen punto para operar según nuestra estrategia. El stop loss, imagínense que lo pongo encima del último máximo y el take profit en un 2 a 1 fijo. Entonces dejamos que el precio se mueva y acá como vemos estaría correcta esta operación. Acá es 10 de diciembre. Así que nos vamos a la plantilla del backtesting, vamos a diciembre 10 y lo completamos con un 1 acá y el radio riesgo beneficio acá que sería de 2 a 1. Acá como podemos ver tenemos las buenas. Siempre ponemos en buenas y malas siempre ponemos un 1 porque estamos teniendo en cuenta que siempre arriesgamos un 1%. Y acá en radio riesgo beneficio lo completamos solo si la operación fue buena. Acá en N es una nota que nosotros queramos poner en caso de escribir algo. Pero bueno, esta fue buena, así que pondríamos un radio de 2 a 1. No va a ser todas porque si no, no terminamos más. Pero imagínense que la siguiente fue el próximo día fue mala. Así que simplemente ponemos un 1. Y la siguiente fue buena y con un radio de 3 a 1, imagínense. Acá tendríamos las estadísticas, vemos que tiene una esperanza matemática de tanto, un radio riesgo beneficio promedio de tanto y que estos fueron las máximas ganadas y las máximas perdidas. Por ejemplo, si yo pongo otro 1 acá me va a aparecer que máximo ganadas seguidas fue de 2. Ahora, una vez que completaste varios meses, no sirve que en una semana, no sirve que en un mes, tienen que ser varios meses que hayas completado y vas a fijarte que esto de acá, que es la esperanza matemática, te aparezca en verde, te aparezca en rentable. Porque si no te aparece en rentable, si te parece así, tu estrategia no es absolutamente nada rentable. Así que muy clave que eso te aparezca en verde y que te diga rentable. Acá te va a decir también el promedio de radio riesgo beneficio, etcétera, etcétera. Y acá una evolución de tu capital. Ahora, ¿ya vas a pasar real? Bueno, todavía no, porque te queda un paso más que esto literalmente no existe porque la plantilla la creé yo mismo. Y es hacer una simulación de lo que podés llegar a esperar con tu estrategia. Una vez que vos tengas estos datos, te vas a ir a la siguiente plantilla y acá va a ser como una simulación de lo que vos esperás obtener. Por ejemplo, imagínate que operás con $50.000 con una empresa de fondeo como la que te dejo en la descripción, que por cierto también tiene un código de descuento. Acá vas a completar el apalancamiento que usás, pero lo importante es que acá en porcentaje de riesgo real con el apalancamiento va a ser lo real, digamos, que vos vas a estar arriesgando. Imagínate que queremos arriesgar como mucho un 1%. Bueno, acá vamos a poner un 1%. Acá aparece como 0,99 porque sería el apalancamiento que usamos por 33. Pero imagínate que es un 1%.
el 1% de una cuenta de 50.000, o sea que vamos a poner en riesgo cada vez que operemos unos 495 dólares, 500 prácticamente. Y acá esto es lo importante, vamos a tener que poner el porcentaje de acierto, que ya lo sabemos por el backtesting que hicimos, que sería acá 64%, lo completamos. El de radio riesgo-beneficio, que también lo vamos a saber, que sería 2.08. Y después las comisiones que nos cobran los brokers. Y esto es algo que nadie, absolutamente nadie, tiene en cuenta, que son las comisiones en pips. Si vos operas en el gráfico de 4 horas, mucho no te importan las comisiones. Pero si vos operás en el gráfico de 1 minuto, la verdad que lo vas a tener muy en cuenta porque si son muy altas, tu estrategia rentable en realidad no lo va a hacer tanto. Así que ponele las comisiones que te cobra tu broker. Yo ya te dije, en empresa de fondeo y en broker personal, los que te recomiendo están acá abajo en la descripción. Pero bueno, acá vamos a ver que tenemos 8 simulaciones. Recuerden que cuantas más simulaciones, más se va a acercar a la realidad. Yo la que me quedaría sería con 500 trade, que creo que con esto ya es suficiente. Si le damos a F9, vamos a ver que nuestra estrategia, empezando con una cuenta de 50.000 dólares y este porcentaje de acierto más este radio riesgo beneficio, tendríamos al final, después de 500 trades, 1.500.000 dólares. Obviamente que este porcentaje y este radio riesgo beneficio es muy, pero muy difícil obtenerlo. Yo simplemente lo puse de ejemplo. Probablemente tengas algo más cercano a lo que sería esto de acá, un 42% con un radio de riesgo beneficio de 2-1. Y haciendo esto nos daría que tenemos 58.000 dólares, por ejemplo. Y el dinero final, es decir, los 58.000 que ganamos más los 50.000 que teníamos, 108.000 dólares. Así que después de crear tu estrategia, si hiciste el backtesting correcto, después de todo eso y después de 500 trades, podrías llegar a esperar un aproximado de este número. Esto es como para tener una idea. No es perfecto, obviamente, pero es para tener una idea. Lo vamos a dejar por acá porque me parece que se hizo bastante largo el video y no los quiero aburrir tampoco, así que los espero en el próximo.